¿Ser de Ceuta imprime carácter? Bueno, Ceuta está en el sur de España. Entonces ha sido una plaza fuerte militar siempre. Antiguamente fue presidio, pero vamos, yo nací ya en tiempos de que no estaban estas cosas. Mi padre era militar y bueno, estaba estudiando la carrera de ingeniería en Madrid cuando estalló el movimiento, la guerra, y lo destinaron allí como universitario que iba de alférez provisional. Entonces estuvo en la guerra de alférez provisional y posteriormente, una vez que acabó, pues ya fue a la academia y salió de teniente, pero con el destino en Ceuta. Entonces quiere decir, vamos, te digo esto porque hemos vivido en Ceuta toda la vida. Yo tenía mi casa allí, mis padres, mis hermanos, en fin, vivíamos allí en Ceuta. Y bueno, mi padre era de Córdoba y mi madre de Ceuta. ¿Y qué queda de los recuerdos del Monte Hacho, de la Catedral de la Asunción, del puente levadizo de Cristo o de la Virgen de África? Curiosamente, sin ser de, no sé, por lo menos no, tú eres de Sevilla, pero eso de la Catedral de la Asunción, eso no lo sabe nadie. Eso no lo sabe ni allí sirve en la catedral, allí no sabe nadie el nombre. En fin, me ha agradado muchísimo oírlo porque es así, efectivamente, está correctamente. El Monte Hacho, yo vivía debajo del Monte Hacho, la Marina, la calle Marina Española, y bueno, el Monte Hacho lo teníamos cerca, de unas vistas muy bonitas. También tenía unas vistas, mis balcones daban al estrecho de Gibraltar. Más. Y por ir avanzando un poco sobre la vida de Ceuta, la sopa de picadillo, el pollo a la moruna y sobre todo los corazones de pollo. Eso es verdad. Yo no sé si ya, porque hace tanto tiempo que no voy, pero yo creo que todavía existe esa tradición de corazones de pollo. Era una tapa muy exquisita que a todo el mundo le gustaba. Ahora pensándolo digo, bueno, corazones de pollo, ¿cómo se acaban dando? Porque es que se comían muchísimo, era una cosa como normal pedir eso de tapa en todos los bares, y había algunos muy especializados en estas comidas. En cuanto a, bueno, vivir allí se vivía estupendamente, era una ciudad tranquila, hemos convivido las tres religiones, razas, pero vamos hasta el punto de que en el colegio donde yo estudiaba, con 8 o 10 años, había un compañero que era indio, de la India, hindú, y que se llamaba Kichina, un nombre, claro, dice, bueno, pero él era español, era de Ceuta, la familia india, con sus caracteres y su raza, todos perfectamente como indios, pero español de Ceuta, y un compañero más de la clase también había, era un colegio de agustinos, también había judíos, algunos, y hebreos, o sea, y árabes, o sea que hemos convivido las tres religiones, las tres razas, o las cuatro, sin problema, los cristianos y todo. La presencia de Portugal en Ceuta es importantísima, de hecho, lo que es la muralla y lo que es el foso, sí, prácticamente es construcción portuguesa. Perfectamente, exactamente. Ceuta la conquistó Portugal y precisamente hizo el centenario, el aniversario de la toma de Ceuta, que fue en 1500, creo que 37, no, 36, no, 35. El año pasado se hizo el centenario, bueno, el aniversario de la toma de Ceuta por los portugueses. Allí hay muchas cosas portuguesas, el foso de San Felipe, cuando ellos conquistaron Ceuta, a los merinidas, que era una subraza que había en el norte de África, en Ceuta, y que se conserva todavía, unas murallas de aquella época, merinidas, de los árabes estos. Entonces hicieron el foso de San Felipe, que ahora mismo Ceuta es una isla completamente porque está rodeada de mar, lo único que lo separa del continente africano es un puente que antes era levadizo en la época de los portugueses y tal, y ahora es un puente normal como puede ser cualquier puente de aquí de Sevilla, entre los que pasan los ríos. Sí, yo recuerdo de la Almina, que justamente... La Almina, claro, la Almina, esa era la parte más principal, más importante de la ciudad de Ceuta, porque allí estaba el centro de la ciudad, donde tenían todas las fortalezas, los militares, allí estaban, y después las calles las fueron adaptando alrededor pero claro, alrededor hacia aquí, porque después se pasaba ya a las puertas del campo, que se llaman,
que está en el continente africano, ya separado de lo que es la isla propiamente dicha, que hoy es una zona de Ceuta muy bonita, muy bonita. Ceuta, bueno, sí, lo que dijiste antes, Capaya, y muchísima honra. Ceuta era una ciudad muy tranquila. Y entonces allí, pues, el único problema es que cuando teníamos que empezar a hacer unos estudios ya superiores, pues nos teníamos que ir a estudiar fuera. Y normalmente eran a Sevilla porque, bueno, Sevilla ha sido siempre un ejemplo para todos nosotros de Ceuta. Nosotros hemos admirado y se sigue admirando a Sevilla, e incluso la feria de Ceuta es una imitación, es un calco de la feria de Sevilla. Y claro, y la Semana Santa, quitando la parte más oriental de Andalucía, toda esta zona se imita mucho a Sevilla, porque bueno, es donde nacieron todas estas cosas. ¿Y cuando hablas con tu padre y le dices, me quiero ir a Sevilla y quiero ser médico? Bueno, fue un poco al revés, Carlos, porque llegó el momento, estudié el bachiller, terminó la reválida entonces de sexto de bachiller, y había que hacer el preuniversitario, que existía entonces, y lo podía hacer en Ceuta, el preuniversitario, pero ya la carrera había que hacerla fuera. Entonces fue mi padre el que dijo, le digo, bueno papá, ya el año que viene, dice, no, el año que viene no, tú te vas a ir ya a hacer el prego a Sevilla, porque allí es donde hay una formación mejor. Para empezar una carrera tienes que tener una preparación mejor, y efectivamente. Y dice, bueno, ¿y por qué tú vas? Digo, es que a mí me gusta mucho la gimnasia, me gustan la escritura. Dice, no, tú vas a ser médico, igual que tu hermano, igual que tu familia, y tú vas a ser médico. Bueno, mi hermano entonces ya estaba estudiando la carrera en Sevilla, y yo me vine aquí. Y aquí estudié en San Hermenegildo, en una residencia universitaria para hijos de militares, y ahí tuve los 6 años de la carrera. Y bueno, y mi mujer es de Sevilla, pero también estaban los padres destinados en Ceuta. Total, que estuve 6 años separado de mi familia. Bueno, iban las vacaciones y tal, ¿no? Pero claro, aquello era una beca que yo no podía perder, porque claro, mi padre era militar, y una nómina de un militar, entonces pues no se podía permitir el lujo de tener 3 hijos estudiando fuera de casa, que es lo que es mi hermano y yo. Entonces por eso conseguí la beca de esto, que era la mejor beca en aquel entonces que había en España, y pues, no era de dinero, sino que era vivir allí, comer y todo, estaba todo. Entonces, bueno, pues yo estuve ahí porque si no hubiera sido muy complicado. Para que los oyentes se sitúen, la residencia de San Hermenegildo está justamente en la entrada de la Borgoña. La Borgoña número 1. Enfrente del antiguo puente de la Enramadilla, precisamente allí se ponía la feria antes, y había la caseta de las Esmeraldas que daba frente por frente. Bueno, esto ya más antiguo, ¿verdad? Pero tú lo conoces también porque somos más o menos de la misma edad. Ahí estaba la caseta de las Esmeraldas, inmediatamente debajo del puente de la Enramadilla, que tampoco existe ya. Y allí se celebraba la fiesta. Entonces yo cuando me iba a Ceuta era en la feria, porque claro, yo era un estudiante, yo no tenía disponibilidad, no todo eso, ni conocía gente como para convivir, para pasar una feria bien y tal. Entonces me iba a Ceuta eso en vez de irme en Semana Santa. Entras en la Facultad de Medicina y un mundo nuevo, aunque olvidar el mundo universitario, no nada tiene que ver la facultad con otra cosa, caras nuevas, es un poco cosmopolita, una torre de Babel, claro, todo. El cambio es muy importante, el cambio era radical. Ten en cuenta que Ceuta era una ciudad pequeña, en aquel entonces tendría unos 70.000 habitantes, y Sevilla era la gran ciudad. Entonces el paso de una ciudad pequeña a una grande ya supone algo importante en una persona, porque hasta que no te habitúas, hasta que no te acostumbras, te parece todo enorme, todas las distancias y todo. Para ir a la Facultad de Medicina, desde el Prado que vivía, pues bueno, tenía que coger el autobús y parecía que no iba a llegar nunca, porque claro, en Ceuta íbamos a todos lados andando porque es muy pequeña, una extensión muy pequeña. Y también desde el punto de vista, ten en cuenta que yo con 16 años era un niño, ¿entiendes? Y claro, acostumbrado a vivir con tus padres, con tus hermanos, tus amigos. Para mí fue, bueno, yo dejé allí parte de mi alma, claro, allí muchísimo, emotivamente, fue terrible para mí.
y pasé un tiempo bastante malo hasta que ya empecé a conectar con gente en Sevilla, que siempre han sido muy amenos y siempre han sido acogedores y tal, pero hasta que no entras un poco se pasa muy mal porque ya estás fuera de tus padres, ya te tienes que estar en una universidad que no era el colegio, no eran tus amigos, hasta que no empezaste a coger allí ambiente. Eso fue duro, pero bueno, duró poco tiempo, porque yo también me gusta también conectarme con la gente y hice lo posible. Es importante la época en que te toca estudiar, porque quizás los mejores profesores y los mejores médicos que han dado Sevilla lo han dado en la época tuya. Hombre, ten en cuenta que en esa época los catedráticos que había eran los mejores que había, de lo mejor que había en España. La Universidad de Sevilla tenía un prestigio impresionante. Por eso, claro, mi padre dijo: tú vas a estudiar a Sevilla como tu hermano, porque a nosotros a lo mejor a mí me hubiera venido mejor Cádiz, pero no. Cádiz estaba muy bien, pero la Universidad de Sevilla, sobre todo la Facultad de Medicina, tenía un prestigio en aquel tiempo impresionante. Estaba el profesor Zaratico, que aunque era muy duro con los exámenes, era una eminencia. Estaba el doctor Arnal Suárez Perdiguero, el pediatra, que esto era una eminencia también. El doctor don Juan Zaragoza Rubira, que era el catedrático de lo que era entonces radiología y medicina física. Entonces no existía la resonancia magnética ni nada de eso, pero era de muchísima categoría. La medicina física se hacía mucho. Departamento anatómico, Hospital de las Cinco Llagas, un hospital que se abre con una serie de columnas alrededor. Prácticamente la gente sin precaria, la gente que no tenía casi ningún tipo de economía, iba a parar allí, prostitutas, delincuentes. Sí, es cierto, e incluso, bueno, en el departamento anatómico es la parte por donde entrábamos los estudiantes de primero, segundo. Es que era la parte más, en aquel tiempo, la parte más importante, porque el hospital universitario se construyó cuando yo estaba ya en tercero o cuarto, así ya antes. Pero al principio era el Instituto Anatómico, esa parte aquí estaba anatomía, fisiología, histología, y efectivamente allí, bueno, había la disección de cadáveres que entonces era con los cadáveres de personas que no tenían medios y vendían su cuerpo una vez para la investigación científica de la medicina y todo eso, cosa que ya, bueno, había un cadáver o dos para 3 o 4 estudiantes. Entonces teníamos una ventaja enorme porque llegábamos a conocer la anatomía de una forma distinta a la de hoy, que no con un muñeco, con un plástico o haciendo un simulacro, ¿no? Eran reales, cadáveres reales, y nosotros cuidábamos con muchísimo respeto a esos cadáveres, porque después a final de curso nos examinaban de técnica anatómica sobre esos cadáveres. Curioso que había la sala de cirugía de la planta baja, se elevaba a través de una pequeña montera de cristal, y desde allí veían los alumnos a cielo abierto, como se hacían las operaciones en aquel tiempo, porque nada tiene que ver con lo de hoy, sobre un suelo muy cutre y además con una asepsia muy relativa. Sí, había una campana, entonces pues se aprendía mucho desde arriba, porque no tenía el contacto directo con el catedrático o el profesor que estuviera, que siempre te dejaba un poquillo nervioso, ¿no? Estaba allí, lo veías y tal, veías la técnica que utilizaba, porque claro, si estás tú allí con el profesor, pues es distinto porque ya no das pie con bolo, y si además tienes que estar pendiente a él, por si en un momento determinado te pregunta algo, y es mucho más relajado verlo desde arriba. Allí estaba también la sala de medicina forense, que estaba a la derecha, y después ya empezó a construirse el Hospital Universitario Virgen Macarena, propiamente dicho, el Hospital Universitario de Sevilla y Palencia, y ya pues la cosa varió, porque ya teníamos aulas modernísimas. Yo me acuerdo que el aula de fisiología era como un teatro, era un anfiteatro, eran cosas y ahí me cogió a mí en segundo de carrera. Yo cuando vi aquello, que eso parecía un teatro, porque era la disposición así en profundidad. El catedrático se ponía una mesa al fondo y iba subiendo una escalera y tal, era espectacular, y sigue siendo, claro, porque estaba muy bien hecho. Y después ya lo que es el hospital, con sus pacientes, con sus camas, lo tenías todo allí. Estaban allí, no tenías que hacer, por ejemplo, la práctica no de anatomía ya, porque ya son personas normales, vivas, y entonces pues las técnicas de medicina interna,
que le llamábamos médicas, las médicas, pues las hacíamos allí cerca de los pacientes y en contacto con ellos. Gente humilde, bien, claro, gente humilde porque, claro, la Sevilla de hace ya 40 y tantos, 50 años, no, 50 casi, ¿no? Porque ya no es lo mismo que ahora. Ahora hay un nivel mucho más alto, afortunadamente, pero vamos, que en aquel entonces Sevilla era un encanto vivir, ¿eh? Porque no había problemas de ninguna clase, podía ir a donde quisiera, no había... Hasta fumar por los pasillos de la clínica. Sí, cuando estabas de guardia, porque los alumnos también hacíamos guardia, porque estábamos aprendiendo y aquellos pasillos eran tenebrosos. El hospital de las Cinco Llagas, lo que era el hospital antiguo, eso era increíble, unos patios y unos techos muy altos, unas salas de enfermos, por ejemplo, de mujeres. La sala de mujeres había allí, yo qué sé, 50 o 60 camas ocupadas por mujeres y la de hombres, y era muy curioso, porque eso ya no existe. Eso ya se reestructuró con el hospital nuevo y tal, pero yo he visto salas enormemente largas, con los techos altísimos, unas cuantas monjas allí, que eran las que llevaban todo y además estupendamente, y de vez en cuando aparecía un grupo de batas blancas y era el catedrático, el profesor, el que te daba clase de algo, y un montón de alumnos siguiendo detrás para ver y para aprender técnicas y aprender medicina realmente. Bueno, termina cuando el doctorado y... Bueno, terminé la licenciatura y entonces me casé, nos casamos Juan y yo, y claro, fuimos a casarnos a Ceuta y nos fuimos de viaje de novio a Huelva, fíjate tú, que ahora se va la gente por ahí a Cancún y tal, fuimos a Huelva, a Punta Umbría exactamente, y allí hablando con un radiólogo amigo de mi familia, dice, ¿estáis trabajando ya? Y tal. Digo, no, de momento estamos recién casados. Es que mira, es que hay ahora mismo una oportunidad en Huelva, que hay muchísimos pueblos donde no tienen médicos y están. Digo, pues sí. Yo pensé, claro, a mí mi meta era seguir formándome en la ciudad de Sevilla. Pero claro, tuve que irme porque ya estaba casado, tenía que mantener a mi familia, ya vino mi primer hijo, total que nos fuimos a un pueblecito de Huelva, fuimos al colegio y me recibieron con los brazos abiertos porque en aquel tiempo no había tantos médicos como ahora, y había 11 pueblos que no había médicos, y bueno, yo elegí el de los que había, y mira, elegí muy bien, fue el pueblo más bonito que yo he visto en España y parte del mundo, que es Sanlúcar de Guadiana, está cruzado por el río, al lado del río Guadiana, la orilla, frente a un pueblo ya que es Portugal, que se llama Albutín, y yo pensaba allí estar 3 o 4 meses y estuve 5 años por ahí, fui inmensamente feliz, fui allí con mi plaza de médico titular, después me nombraron jefe local de sanidad, surgió una oportunidad única que era la construcción de un pantano, y como yo había hecho medicina, sabía del tema de medicina de empresa, pues bueno, me nombraron jefe de los servicios de esto, y era Chanza, el pantano del Chanza, que está en la zona de un pueblecito que se llama El Granado. En fin, estuvimos ahí unos años muy felices y ya por fin nos vinimos a Sevilla, y entonces lo primero que hice es, bueno, empezar a trabajar ya a nivel ambulatorio, no como médico rural ni de APD de asistencia pública domiciliaria, que era lo que había antes, los médicos titulares. Y aquí era de ambulatorio, porque no existían los centros de salud, las urgencias se hacían en las casas de socorro y las consultas en los ambulatorios. Y allí, pues bueno, empecé a trabajar aquí en Sevilla, ya venía con mis 2 hijos, ya habían nacido los 2, y entonces empecé inmediatamente a hacer el doctorado, que lo hice precisamente con el profesor Zaragoza, que era un catedrático eminentísimo, y bueno, fue mi director de la tesis, y fue para mí una gran satisfacción porque obtuve un premio importante, que es el cum laude. Para mí eso es muy importante porque es un trabajo de 3 o 4 años de doctorado con animales de experimentación, que era obligatorio para que tuviera la categoría de una tesis doctoral digna. Y entonces, bueno, pues la hice aquí y el doctor Zaragoza me dirigió, y esto con continuar trabajando, claro, sin dejar de ir al centro de salud, hacer mis avisos, o sea, al ambulatorio. Bueno, y más adelante pues ya hice la especialidad, porque
porque claro, es que me he saltado un tiempo de mi vida, me lo he saltado porque como terminé la carrera no me fui a Ceuta directamente, sino a Madrid. Y allí hice un curso, eso es un rotatorio en el hospital del Aire, que era dependiente de la Universidad Complutense de Madrid, y estuve en el doctorado, hice cirugía, pero por escuela, porque entonces la especialidad se hacía en escuela, quiere decir que no había que hacer un examen ni nada, sino que estaba allí 2 años y te daban el título, hombre, o 3, lo que hiciera falta. Pero claro, mi vocación real era la medicina primaria, la atención directa del paciente y el médico, y eso era el médico general. Pero claro, ya salió la especialidad que había que hacer, la obligatoria de medicina de familia y comunitaria. Hice la especialidad ya en Sevilla y bueno, y hasta que me jubilé, pues he ejercido como médico de familia. Pero hay un momento en que tú optas por irte a un poblado de los Palacios. Sí, porque a mí, mi madre era poetisa. Hay una tradición de literatura en mi familia. Entonces, pues a mí me encantaba. Yo no sé hacer poesía, nunca podía, por eso admiro tanto al que la escribe. Pero sí me gusta la prosa. Entonces, solicité esperé que surgiera ¿cómo se llama? Un concurso de traslado, y entonces me fui a un poblado de colonización de la época de Franco, de la colonización, que depende de los Palacios, que estamos cerca del pueblo de los Palacios, que se llama Maribañez. Allí en Maribañez. Y Trajano, que son los sí, es otro pueblo de colonización, hay varios, porque en aquella época vinieron sobre todo en la zona oriental de Andalucía, de la zona de Iznájar, que hubo unas inundaciones muy grandes y tal, y había mucho. Entonces vinieron ahí a colonizar eso, y colonizaron todos los pueblos. Recuerdo que en aquella época yo escribí un libro sobre el pueblo, el libro que existe de Maribañez, lo escribí yo en el tiempo que estuve allí, otros más y 3 más. Eso quiere decir, perdón de interrumpir, ¿cuándo empieza tu actividad literaria? ¿En ese pueblo? En ese pueblo. Fíjate, empecé allí, escribí un libro que se llama 50 años de Maribañez o algo así, no me acuerdo ahora mismo. Maribañez, 50 años de historia. Fue un libro que tuvo un éxito increíble, porque claro, no había nada. Eso fue un relato de lo que era aquello realmente, pero el libro más importante fue el que escribí en segundo lugar, que trata de la simbología románica y su interpretación. Quiero explicar en ese libro cómo se interpreta un capitel o un canejillo de una iglesia románica, cómo se interpreta poniendo, porque en el arte románico utilizaban todo tipo de decoración para estas cosas, como eran incluso monstruos, animales fantásticos, deformes, cosas relacionadas con el pecado, saltimbanqui, bueno, y por supuesto también del Apocalipsis, de Dios, de la Virgen, de las vírgenes románicas, y eso me encantaba. Y escribí aparece en este libro, Este libro obtuvo un premio muy importante, y fue el que más ilusión, más ilusión me ha hecho escribir, porque fue premiado. El título es un poquito complicado, porque claro, está relacionando la historia del arte, en este caso del arte románico, sobre todo del románico pleno en el siglo XII, y algo del XIII, y la neurofisiología. Entonces, bueno, tiene esa mezcla, y entonces, bueno, pues hubo alguien que hizo una especial mención, porque dice que los amantes del arte con frecuencia han tropezado con las dificultades de interpretación del simbolismo que encierra la Edad Media. Hacía falta que un médico con especial interés en neurofisiología y un experto en el arte románico se encontraran y establecieran sus conclusiones con un esclarecedor diálogo. En el caso que nos ocupa, hemos tenido la suerte de que el médico y el medievalista sean la misma persona. Eso es suyo. Bueno, eso lo puso un catedrático de la Universidad Complutense que se llama D'Angelo. Otro libro, porque ya cogí, cuando me premiaron esto, fue como cuando echas una maquinita de esta de €1 y te tocan 50, ya te engancha. Entonces escribí un segundo, bueno,
Un segundo que era también era de los palacios, también relacionado con los palacios. Después hubo otros más. Bueno, he escrito 12 libros. Y este es uno de ellos. Este es curioso porque esto es la talla, también es una novela basada en el arte románico también. Está en un sitio que se llama San Baudelio, en Casillas de Berlanga. Es un pueblo, fíjate, es una ermita mozárabe del siglo XI, y ahí está basado todo. El traslado de una talla románica antigua, de la edad antigua, a los reinos cristianos. Entonces todo eso es curioso. Este libro me lo premió el Colegio de Médicos. Y es muy transversal todo lo que escribes, porque los libros de más románicos que te va a Sevilla. Sí, de Sevilla he escrito 4, de Ceuta he escrito 2, 4, 5, sí. El último también es de Sevilla, y más que fíjate, el Parque de María Luisa, ahí está, porque ahí hay un monumento al gran ateneísta José María Izquierdo Martínez, que fue el creador de la cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla, y es un estudio que hago de él, ¿no? De lo que el significado porque además de ser el creador de la cabalgata, este hombre fue un gran filósofo, era profesor de la Universidad de Derecho Canónico, murió muy joven, desgraciadamente murió a los 36 años, pero dejó una literatura magnífica, sobre todo basada en Kant, Schopenhauer y todo eso. Era un experto en filosofía. Sigues adelante y te implica ya en la sociedad y en los estamentos, te llaman, recurren a ti, estás en un momento plácido de tu vida, sí. Tus hijos están criados, situados, y prácticamente dices, bueno, pues yo tengo que repartir un poco más de mi tiempo y devolverle a Sevilla, como siempre digo, lo que Sevilla me ha dado, ¿no? Y entonces te implica en muchos estamentos, ¿no? Te implica la Real Academia de Medicina, te implica y llegas a ser académico, te implica en la Ateneo de Sevilla, donde eres secretario general, te implica en la Sociedad de Monarde, donde eres presidente de la Monarde, sí. Te implica con el grupo tan selecto que es ECOSI, ¿no? Que son los, sí. Por último, eres comendador de Ceuta, ¿no? Y sí. Amén de muchas cosas que siguen a tu alrededor. Pero tú siempre dando, siempre te conozco con la vida dando. Sevilla, como tú acabas de decir, una frase muy bonita, que a Sevilla hay que darle lo que te ha dado. A mí me parece eso muy correcto, pero no a Sevilla solo, sino a sus habitantes, a la ciudad, al pueblo. Siempre mi objetivo como presidente de la Sociedad de Médicos, Escritores y Artistas ha sido, el principal objetivo era a puertas abiertas a la ciudad, que todo el mundo pudiera venir sin necesidad de que fuera socio, ni médico colegiado, ni nada. Una apertura completa, puertas abiertas, y creo que lo hemos conseguido. Hemos conseguido eso porque si vas a alguna de las conferencias que solemos dar casi todas las semanas, pues verás allí un tipo de personas distintas. Unos son abogados, otros no tienen carrera, otros son médicos, en fin, que todos, cualquiera tiene acceso ahí y suelen ir con frecuencia, son asiduos. Hay 3 mandatos, Yáñez Polo, Julio Moreno, sí. Y Carlos Galvez, que son prácticamente los que... No, y también había otro que era... El primero fue Yáñez Polo. Yáñez Polo fue el primero en el año 1988. Después Hermosilla. Después... Que fue de la Ateneo también. ¿Qué? Que fue también presidente del Ateneo. También fue del Ateneo. Médico además. Sí. Magnífico médico. Sí, un médico magnífico. Y lo pasé muy bien con él, además muy encantador. Muy agradable, muy abierto. Era una persona que era un encanto, daba gusto hablar con él. ¿Julio Moreno? Bueno, también hay otro que es... bueno, ya lo acordaremos. Sí, lo acordaremos. Después entró Julio Moreno. Julio Moreno también es médico, es profesor, o ya está jubilado ahora, profesor de la Facultad de Medicina y es de Burgos. Entonces, una habla muy correcta y eso, y era un buen presidente. Después él se jubiló y entonces pues hizo una reunión de la Junta, una reunión extraordinaria, de una asamblea general de todos los socios de la Monarde, y bueno, y ahí fui elegido, fíjate tú qué suerte, por unanimidad. Y desde entonces soy, hace ya 4 años, casi 4 años que soy presidente de la Sociedad Nicolás Monarde, de Médicos, Escritores y Artistas. Es curioso que grandes personajes sin calle. ¿Quién era Nicolás Monarde? Nicolás Monarde era un sevillano,
un sevillano de una categoría mundial, a nivel mundial, que dio el nombre español a todo el mundo entero, que todo el mundo conoció ese nombre español, y a su ciudad de Sevilla, que la llevaba él muy a gala de ser de aquí, porque entre otras cosas nunca se fue de Sevilla. Él estudió en Alcalá de Henares. La carrera era distinta, primero había que hacer un bachiller, después había que hacer filosofía, en fin, una serie de asignaturas o disciplinas, y después ya a los 3 años eras médico, siempre que te autorizara el protodidicato, que era la universidad que te autorizaba ejercer la profesión médica. Pero Nicolás Monarde vivió toda la vida en la calle Sierpe, en la calle Arrofalco. Allí tenía, claro, era renacentista, era en tiempos de cuando el descubrimiento de América, y que de la India, de las Indias occidentales o la Nueva España venían a Sevilla, porque el único puerto que había de entrada de aquello, de la zona de la Nueva España, de las Indias occidentales, era Sevilla, y su puerto era el más importante del mundo. Y desde ahí le traían las plantas y semillas y todo eso, y este tal Monarde las sembraba en su huerto en la calle Arrofalco, las cultivaba, las habituaba a esto, y allí después, una vez que salían, investigaba sus propiedades y todas esas cosas, y fue un avance en la medicina tremendo, gracias a Monarde, porque antes la medicina medieval era muy distinta, no era una medicina que se basara en nada científico. Y entonces pues fue un cambio radical, dejaron tantísimos métodos y cosas en la medicina él era médico y botánico, entonces conocía el principio activo de las plantas, y bueno, fue un avance en la farmacología, que todavía se usan los medicamentos de Nicolás Monarde, bálsamo de Perú y algunos principios activos, la digitalina, en fin, muchas cosas que vinieron todas de allí. Sí. Es curioso este mundo donde la medicina también da la mano no solamente al enfermo, sino a la amistad. Gracias a la medicina y gracias a las tertulias y conferencias que se dan en la Monarde, pues afortunadamente llega a tener un conocimiento casi pleno de la sociedad importante de Sevilla. Sí, a mí me encantan las relaciones humanas y sociales. Yo siempre me he considerado un médico humanista, desde que empecé a no ejercer otra cosa que no fuera medicina íntimamente relacionada con el paciente. Entonces, bueno, primero como médico yo tenía mi cupo de paciente y me llevaba muy bien con todos, nunca tuve ningún problema, nada, nos hemos llevado muy bien. Y ahí empecé a conectar porque yo estuve 25 años en la zona del Porvenir, del ambulatorio, que era el ambulatorio del Porvenir. Después ya hicieron un centro de salud y tal, pero no era un ambulatorio. Y como estuve también en la zona de Maribáñez, de la zona de los Palacios, porque claro, Maribáñez está a unos minutos de los Palacios, allí hice de amigos, una cantidad de amigos, una gente magnífica, y bueno, y ahora pues tengo la suerte de que a través de esta sociedad y del Ateneo pues estoy más relacionado con el mundo sevillano más íntimo que nadie se puede imaginar, hasta el punto, bueno, el Ateneo de Sevilla ya sabes, hace la cabalgata, hay muchos actos, hay muchas cosas en que hay muchas conexiones. Prácticamente en los 3 partes principales de tu vida, pues resulta que son médicos los que están en los 3 estamentos. Resulta de que Juan Bautista Formal Callí, presidente del Colegio de Médicos, está en el Ateneo con Alberto Máximo Pérez Calero, y resulta de que en ECOSI también hay médicos. Sí, sí, en ECOSI también hay médicos. Es curioso, ¿no? ECOSI es la hermandad de caballeros de la Orden de los Santos Inocentes. Eso es una tradición muy bonita en Sevilla y lo hacen muy bien. Y bueno, hay un ambiente magnífico, hay médicos también, y el próximo año, el 28 de diciembre de este año, van a nombrar a un comendador que también es médico. Vamos, eso no se puede decir porque eso es secreto, pero bueno, ya está dicho. ¿Qué proyectos tiene a corto plazo el doctor don Carlos Martínez? Mi proyecto es seguir con este mundo de la cultura, de la literatura, del arte. Es que a mí me apasiona el arte, y entonces pues bueno, voy a seguir en esa trayectoria. De vez en cuando me tendré que ir
al norte de España, al norte de Palencia, a investigar un poco para no dejar el románico nunca olvidado, porque yo estudio todos los días románico, sobre todo ahora su filosofía, que es tan compleja, que ten en cuenta que antes pues la mitad de la gente, bueno, la mitad de la gente casi nadie escribía ni sabía leer, y entonces a veces he tenido que buscar esa filosofía en escritos del Renacimiento, y eso es muy complicado, porque aquí en la época de la Edad Media, en la época en que estaba el románico en toda la península, en Andalucía estaba era al-Ándalus, y aquí era lo que era el arte islámico. Entonces aquí románico hay algunas cosas, pero no tienen gran valor. Ahí en Baeza, en Úbeda también hay una pequeña iglesia románica, pero muy poco. Es que ten en cuenta que estaban los árabes aquí. Curiosamente tiene también los despachos contiguos, Alberto Máximo Pérez Calero, Sí. tiene después otro, entre ellos la vida de Alba, que es del doctor don Ángel Alberto Núñez. Exactamente, el tesorero del Ateneo. Y después, pues, por aplicación, el secretario general, que prácticamente el secretario es el capitán general, digamos, de cualquier... Por lo menos, porque lo tienen todo el día ocupado. Sí, no, yo estoy en medio, aquí está el despacho del tesorero, aquí el del presidente, son los 3 despachos que hay en el Ateneo, y bueno, y tenemos unas buenas relaciones de trabajo, porque Ateneo, no vaya, que tiene muchas cosas, hace muchísimos actos. Hay veces que se hacen muchos días 3 actos, bueno, muchísimos días se hacen 3 actividades, y si hay una exposición son 4, o sea que hay muchas movidas, y esto todo gracias a los que trabajan en esta casa, que son personas de una gran calidad y de una preparación increíble. Esto funciona de maravilla. ¿Cuándo te implicas en el Ateneo? En Ateneo, pues hace 2 años y pico, sí, 2 años y medio por ahí. Fui nombrado secretario general directamente. Yo era socio, pero no, directamente. Es que, no te lo quiero decir, pero es que hubo ahí un problema con uno que estaba aquí, que era secretario, que tuvo problemas, y aquí, ya no sé, yo no me quise meter en ese mundo, porque nunca me gustan los conflictos, y menos los ajenos. Así que, bueno, yo... Entras al Ateneo y empiezo a realizar un poco la parte también de conferencias. En conferencias sí, aquí he dado alguna. Este libro lo presenté aquí, porque este libro, claro, es de José María Izquierdo, y dónde mejor que en Ateneo. Y bueno, tuvo su ambientillo hacerlo aquí, tuvo su gracia. Pues este libro, fíjate, fue Premio Literario San Lucas en el año 2013. Pues entrañable amigo y evidente doctor don Carlos Gálvez Martínez, cirujano, hombre de humanidades, hombre del Renacimiento, siempre preocupado por todo el saber, pero también evidentemente sevillanísimo desde su centro natal, donde esas banderas con la cruz de San Vicente pregona también la fe, digamos, dentro de un país. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido realmente encantador estar con vosotros, porque me he sentido tan arropado, tan bien. Yo pensé que iba a estar nervioso, no me iba a equivocar, pero vamos, gracias a la profesionalidad que tenéis vosotros, me habéis puesto la cosa tan fácil que me ha parecido nada, no me he puesto nervioso ni nada, he estado encantado. Muchísimas gracias a vosotros, a Canal Sevilla Radio, y a los técnicos de imagen, de sonido, ingenieros, y sobre todo a su director, Carlos Galera Real. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti.